El resumen. En esta ocasión vamos a platicar sobre cómo realizar un resumen. Hay que poner mucha atención. Es importante que cuando nosotros realicemos un texto tengamos en cuenta el uso de las mayúsculas al principio del texto, el punto y aparte, punto y seguido, títulos, nombres de las instituciones, nombres de personas, lugares. Recuerden que ahí es donde vamos a utilizar las mayúsculas en los títulos de obras, los signos de interrogación, de admiración, nombres de animales, de lugares, números romanos, y es muy importante que se coloquen con color rojo. En los textos que vamos a realizar para resumen, es muy importante considerar que vamos a subrayar, y algunos consejos para poder hacerlo de una mejor manera son los siguientes. Puedes utilizar color rojo y ir subrayando las palabras más importantes, o puedes utilizar también los marcadores fluorescentes para ir resaltando las ideas más importantes. No vayas subrayando todo el texto, solo las ideas más importantes. No es necesario que rayes todo tu libro. Simplemente es lo más importante. Puedes hacer una combinación de dos colores, dos marcadores, para que después vayas checando cuáles son las ideas más importantes y que no se repitan. La paráfrasis ya la han utilizado y la hemos utilizado porque es realizar con tus propias palabras un comentario, un escrito, y esto lo vamos a realizar en el resumen. Vamos a escribir y decir con palabras sencillas, que sean menos técnicas, las ideas principales para que sea más fácil de comprender y expresar la información de la que vamos a hablar. Usa la paráfrasis para tus resúmenes, opiniones y trabajos. Las características para hacer el resumen. Número 1. Contenidos relevantes. Quiere decir que voy a sacar lo más importante de mi texto. 2. Claridad y precisión. Solamente va a ser subrayado aquello que sea muy importante de esa información. 3. Brevedad. No quiere decir que voy a copiar todo mi texto. Debe de ser preciso y breve. Lenguaje adecuado. En este punto tengo que ser muy correcto para que se entienda lo que estoy diciendo y pueda tenerse muy clara la idea principal. 5. Redacción correcta, coherente y adecuada. Una vez que ya hayamos identificado las ideas principales, vamos a ir checando que sea claro, que sea coherente. Vamos a utilizar algunas palabras claves y muy importante la ortografía. ¿Qué es resumir? Resumir es tener un relato corto con las ideas principales. Las características del texto son cortos, no son copias. Es identificar las ideas principales, anotarlas para que se entienda la información de forma clara y coherente. Los pasos para hacer el resumen son: primero, leer atentamente el texto. Después, divide el texto en párrafos y ves subrayando lo más importante.
A continuación, vas a escribir tus opiniones de acuerdo al texto de cada párrafo. Después de lo que tú ya subrayaste, lo vas a escribir en tu cuaderno con la ayuda de conectores para su coherencia. Una vez que ya tengas eso, vamos a checar que sea claro, preciso y que la información sea correcta. Después revisarás tu texto, quitarás palabras que sean innecesarias o que estén repetidas muchas veces. Usa la paráfrasis, o sea, tu opinión. Checa que tu texto tenga los signos de puntuación y ortografía. Algunos trucos para hacer un buen resumen son: no vamos a empezar nuestro texto con una preposición, como por ejemplo en este texto vamos a quitar en. No usar la tercera persona del singular, que es la palabra este. Usa verbos en presente. Podemos sustituir la numeración por una palabra o una expresión. Podemos sustituir preposiciones o palabras adjetivas. Por ejemplo, la niña que estaba sentada. La niña sentada, porque se entiende que la niña estaba sentada sin que le ponga que estaba. Transformar todas las palabras claves en nombres. Colocar la palabra clave después del verbo. Por ejemplo, describe el viaje. Describe es mi palabra clave y mi verbo, mi verbo es describe y mi palabra clave es viajar. Vamos a utilizar también oraciones. Vamos a omitir sujetos cuando sean innecesarios. Por ejemplo, el texto explica el viaje al Polo Norte. A continuación, el texto narra la historia. Como vamos nuevamente a nombrar el texto narra la historia, vamos a quitar el texto narra y nada más continuamos con la historia. No vamos a copiar citas textuales, quiere decir que las opiniones de otras personas en este momento no van a ser copiadas. Algunos conectores que van a ayudar para que ustedes puedan hacer su resumen son, por ejemplo, cuando ustedes vayan a iniciar el tema, podemos iniciar con el tema del texto, el objetivo principal nos proponemos exponer, en este texto trata de, nos dirigimos a usted para. Si quiero iniciar en otro tema, puedo empezar con respecto a, en cuanto a, en relación con, acerca de, otro punto es, por lo que se refiere a, el siguiente punto es. Si quiero distinguir y organizar, voy a poder utilizar por un lado, por otra parte, en cambio, por otro, por el contrario. Si quiero más datos sobre un punto, puedo decir más, después, luego, a continuación. Si quiero explicar o aclarar algo, puedo decir, es decir, en otras palabras, dicho de otra manera. Hay que hacer notar, lo más importante, la idea central. Cuando quiero dar algún detalle, puedo citar ejemplo. Estos conectores también me van a ayudar al resumir. Puedo empezar con en resumen, recapitulando brevemente, en pocas palabras. Para terminar puedo decir en conclusión, para concluir, para finalizar, en definitiva. Si queremos indicar el tiempo, puedo decir antes, ahora mismo, al mismo tiempo, simultáneamente, entonces, acto seguido. Si queremos indicar una causa, puede ser por qué,
a causa de, con motivo de, gracias a fuerza de, teniendo en cuenta. Otro tipo de conectores aquí los vamos a encontrar que van a ser cuando introducimos el tema, cuando queremos más datos sobre el mismo punto, dar detalles, resumir, explicar o aclarar, iniciar el tema, distinguir u organizar y para terminar. Nosotros tenemos que el resumen, como ya habíamos mencionado, es una exposición breve de ideas principales del autor, respetando su orden y sus palabras. Aunque yo utilice la paráfrasis, no voy a cambiar la idea de mi tema. En la paráfrasis vamos a explicar un texto con nuestras propias palabras, pero sin modificar el texto original. Una cita textual es la transcripción de alguna parte del texto y debe colocarse siempre entre comillas y señalar o escribir quién fue el autor de esa fuente. Y podemos agregar un comentario. En el comentario, pues es una opinión, una crítica personal de algún texto solo cuando se solicite. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual que es tal cual lo dice el autor y del otro lado la paráfrasis que es la opinión personal. Tenemos aquí un breve ejemplo de un texto corto sobre la historia del cacao donde se subrayan las palabras claves y solamente se están utilizando algunos conectores para hacer un breve resumen. Aquí en este ejemplo que nosotros tenemos tiene 4 párrafos y de cada párrafo se están subrayando las ideas más importantes. Como mencionábamos en un principio, no es subrayar todo, solo es lo más importante. Otra forma de resumir es el uso de mapas mentales, de lluvias de ideas, de esquemas, de dar opiniones con tus propias palabras, que es la paráfrasis, y estos ejercicios ustedes ya los han realizado, por lo que sin querer o sin el conocimiento previo ya estaban realizando resúmenes. Los invito a que sigan leyendo, practicando esa letra y practicar su lectura de comprensión, su trazo y ortografía. Bye.